Bien, estamos en vivo, bendiciones para todos, muy bienvenidos. A esta hora sí que vamos a estar hablando, como siempre lo sabemos hacer, la palabra del Señor, sí, la Biblia, la Escritura, lo que el Padre nos dejó para tiempos anteriores, para tiempo presente, para tiempo futuro, para todo momento, para todo tiempo, para todo lugar, sin importar dónde estemos, la palabra se cumple, sin importar la situación que estemos viviendo, sin importar las dificultades, las vivencias, nuestro estado emocional, ¿sí? La palabra es nuestro sustento, nuestra fortaleza, lo que el Señor, ¿sí? Lo que el bendito y santo de Israel, ¿sí? El Dios de Israel, el único, el creador del cielo y la tierra, del mar, de los abismos, ¿sí? Él es quien nos dejó todo en este libro, en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras. Tenemos el sustento, tenemos la fortaleza, ¿sí? De ahí viene nuestra fortaleza, de la palabra del Señor, ¿sí? Sabemos que en el Señor, en Cristo Jesús, en Yeshua, en Mashiach, está nuestra fortaleza, en sus palabras, en sus promesas, en lo que Él dijo, ¿sí? Siempre miremos a Yeshua, miremos siempre a Cristo, miremos siempre al Señor, ¿sí? al Rey de Reyes, Señor de Señores, a quien murió en esa cruz como cordero matadero, ¿sí? Se entregó como sacrificio vivo, ¿sí? Sabemos que en el libro de Isaías, capítulo 53, lo narra bien, ¿sí? Lo que Él sufrió, todo lo que Él padeció por nosotros, ¿sí? Siendo una deidad, siendo Dios, siendo la persona de Dios, siendo la representación de su Padre, ¿no? Por eso sí, tantas veces le dijo a los apóstoles, les dijo a sus discípulos, ¿sí? Tanto tiempo que anduviste, ¿sí? Tanto tiempo que ustedes estuvieron a mi alrededor o al lado mío y no han conocido al Padre. Dice que me conoce a mí, conoce al Padre, ¿sí? Porque ellos preguntaban, ¿cuándo veremos a Dios? ¿Cuándo conoceremos a Dios? El Señor no podía entender
cómo era posible que ellos no habían tenido el discernimiento, al darse cuenta de a quién tenían enfrente suyo, ¿sí? O al lado suyo, a el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, que era quien hablaba las mismas palabras que su Padre le hablaba. Él hacía la voluntad de su Padre y por ende y por lo tanto él era la representación de su Padre en la tierra, ¿sí? Él era el Señor, ¿sí? El Rey de Reyes, quien sabemos que va a reinar juntamente con nosotros cuando muy pronto suene la trompeta, suene el shofar, ¿sí? Y como nos dice la Escritura, 1 Corintios 15:51, ¿sí? Desde el principio, desde el 50 hasta el 53 aproximadamente, esos versículos nos dicen, ¿sí? Que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, hablamos de la fiesta de las trompetas, ¿sí? La secuencia de trompetas hasta llegar al final. No estamos hablando, como muchos suelen confundir, de la séptima trompeta del Apocalipsis. No tiene nada que ver con eso, ¿sí? No tiene nada que ver con eso. No tiene que ver con la séptima trompeta del Apocalipsis, porque la palabra es bien clara cuando nos dice que el Señor no nos puso para ira, no nos puso para el castigo, ¿sí? El Señor nunca hizo eso. El Padre siempre ha separado su pueblo, el pueblo que le creyó, el pueblo que lo siguió, ¿sí? Voy a sacar el auricular porque eso me hace hablar mal. El retorno hace que me confunden las palabras, pero sé que el volumen está bien, que la música está bien, que el sonido del micrófono está bien, así que me quedo tranquilo por ese lado. Pero como venía diciendo, el Padre siempre separó, ¿sí? A su pueblo, el pueblo santo, el pueblo que le creyó, lo ha separado siempre del pueblo impío, del mundo impío, ¿sí? De ese mundo que lo aborrecía, ese mundo que no le había creído, ¿sí? Que nunca ha obedecido. Sabemos que en Noé hubo un arca, sabemos que en Sodoma y Gomorra hubo un Lot y su familia que salió antes del juicio. Sabemos que hubo también un Enoc que fue arrebatado, fue puesto a salvo, fue guardado de ese juicio también, ¿sí? Dice que no murió Enoc porque caminó fielmente con el Señor, con el Padre. Si fue agradable a los ojos de Yahweh. Entonces por eso Enoc no experimentó la muerte, ¿sí? Sabemos que el Señor hizo la diferencia. Hay evidencias más que suficientes en toda la Escritura de que el Señor nunca hizo pagar nunca puso en el mismo lugar, ¿sí? No es que pagaron los justos por pecadores, nunca fue así, ¿sí? El Señor sabe lo que hace, Él sabe perfectamente lo que tiene preparado para cada uno de nosotros, ¿sí? Para su pueblo, Él sabe lo que tiene para su pueblo, pero nosotros debemos confiar, siempre debemos confiar en lo que el Padre va a hacer, ¿sí? Así que bueno, le damos la bienvenida a todos y a los que se vayan conectando. Un mensaje que estamos dando, sinceramente sin previo aviso. La verdad que yo quería grabar, yo estaba pensando grabar, no es que quería grabar, sino que mi idea era grabar, pero una cosa son mis ideas o una cosa son mis planes, que siempre, bueno, basándonos como dice la Escritura, ¿no? Como nos enseña Santiago, que cuando se trate de planes, cuando se trate de cosas que queramos hacer, siempre digamos, si el Señor así lo permite, ¿no? Sí, pero una cosa son nuestros planes o nuestras ideas, lo que nosotros queramos hacer, otra cosa es lo que Dios tiene preparado para nosotros, otra cosa es lo que el Padre, ¿sí? Ya tiene diseñado, que siempre va a ser mejor, ¿sí? Por eso estamos transmitiendo en vivo, porque fue, el Espíritu Santo fue lo que me impulsó, el Ruach HaKodesh me impulsó a poder hacer esta transmisión en vivo, ¿sí? Siendo sábado, 12:25 de la noche, si no estoy equivocado, en Argentina. Y bueno, aquí 22:25 horas, ¿sí? 10:25 de la noche. Así que bueno, como ven en el título del mensaje, vamos a estar hablando, ¿sí? De la iglesia de Tiatira, vamos a estar hablando, ¿sí? Continuando con la serie de mensajes que estábamos haciendo, ¿sí? De los 7 mensajes que representan las 7 iglesias, los 7 estados espirituales que se encontraría la iglesia durante todo el trayecto, durante la historia de la humanidad, ¿sí? Pero por sobre todo en este tiempo, ¿sí? Porque estos diferentes momentos, ¿sí? De la historia de la iglesia, de todo el recorrido, ¿sí? Desde que partimos de la sana doctrina, de la sana enseñanza, hasta los últimos días,
vamos a encontrar las distintas etapas que la iglesia vivió, ¿sí? Los distintos momentos en sana doctrina, momentos de herejía, momentos en que entran las doctrinas diabólicas en la iglesia, ¿sí? En que empieza la idolatría, ¿sí? Empieza a haber toda esa transformación que conocemos bien claramente, ¿sí? que la iglesia fue viviendo. Así que sí, está un poco bajo el audio, a ver. El audio, bueno, bendiciones madre, la saludo, sí que está ahí. No sé si es el audio de la música, bueno, no creo que de la música sea, supongo que será de la voz. Lo voy a subir un poquito, ¿sí? Porque la música la verdad que mucho sentido no tendría que esté alta. Ahí vamos a subir un poco el volumen de la música, ahora ahí si estamos mejor, perdón, de la voz, del micrófono. Ahí subí el micrófono, ¿sí? Vamos a subir el micrófono. Ahí está, muy bien, perfecto, bueno. Ahí subí el micrófono entonces y así estamos con más volumen. Ok, muy bien. Bueno, creo que se está escuchando bien ahí. Si me quiere confirmar, ¿sí? Si se está escuchando bien, lo voy a agradecer muchísimo. Pero bueno, a ver. Perfecto, bueno, ahí estamos. Ok, así está bien, muy bien, gracias. Gracias a mi esposa que me está confirmando que el volumen está bien, excelente, muy bien. Bueno, entonces, como venía diciendo, estos mensajes que el mismo Señor Jesús y que Yeshua HaMashiach mismo habla a Juan, es la representación de los diferentes tiempos que la iglesia viviría. En este caso, estamos hablando de, los últimos mensajes que quedan de las iglesias. Hoy hablamos de Tiatira, que significa sacrificio continuo, eso es lo que significa Tiatira, ¿sí? Luego vamos a tener el mensaje a la iglesia de Sardis, Filadelfia, que hemos hablado más de una vez, y el último de los mensajes es a la iglesia Laodicea, que lo hablamos muchas veces o hicimos mención de eso, ¿sí? Como a modo ejemplo, hemos citado alguna cuestión relacionada al mensaje de la iglesia a la iglesia Laodicea, que es la última iglesia, la iglesia del final, la iglesia de los últimos días. Es la iglesia que se queda, literalmente, ¿sí? Son muy pocos los que se van de esa iglesia, los que son arrebatados, a eso nos referimos cuando se van, ¿no? Entre las iglesias, nos encontramos con Filadelfia, ¿sí? Que es la iglesia que podemos describirla de alguna manera como el orgullo del Señor, que sí es la iglesia que más premios se lleva, sí, pero bueno, no nos adelantemos. Yo igual hablé de estas cosas, la verdad que tampoco es una novedad lo que estoy diciendo, porque yo hablé un poco de estas cosas. Y vamos a empezar entonces, vamos a empezar con este mensaje. Sí, vamos a orar primero, antes de comenzar. Vamos a tratar de llevar los tiempos lo mejor posible, ¿sí? No hacer un mensaje muy extenso y ir puntualmente sobre lo que más importa de todos los versículos, ¿sí? Explicar los versículos más importantes, los más claves, porque son los que nos van a dar ese entendimiento necesario, ¿sí? Así que vamos a orar entonces. Padre, gracias te damos, Padre de la gloria, y gracias, Yahweh, por tu amor, por tu misericordia sobre nosotros, Señor. Sabemos que estamos viviendo tiempos de dificultad, tiempos donde Satanás está acechando contra tu pueblo, tiempos en los cuales somos probados, Señor, somos probados y somos separados de la cizaña, Señor. Tiempos en los cuales se está separando tu pueblo, Señor, se está distinguiendo quién es tu Hijo, Señor. Sabemos que tú dispusiste tu tiempo, Señor, para poder llevarte a tu pueblo que te honra, que te ama, que te obedece, que no reniega contra ti, que no se queja contra ti, Señor, sino que entiende que tal cual como dice tu palabra, todas las cosas a los hijos de Yahweh, a los hijos de Dios, le ayudan para bien. Si entendemos que tu palabra tiene un propósito, entendemos que tu palabra siempre nos quiere hablar algo, pero es nuestro deber poder discernir de lo santo y lo profano, poder discernir de lo bendito y de lo maldito. Por eso nosotros aquí estamos en este tiempo, en este momento, orando a tu presencia, Yahweh, orando para que tu Espíritu Santo descienda en este lugar, para que tu Ruach HaKodesh tome control de estas palabras, de este mensaje, de esta enseñanza que viene de ti. Siempre ha venido de ti, Espíritu Santo, esta enseñanza, y no de mí, porque yo nada puedo hacer sin tu presencia, sin tu Espíritu Santo, Yahweh, que es tu Ruach HaKodesh, que es el Espíritu del Santo, y es tu Espíritu, Señor, tu Espíritu, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres quien va a hablar esta palabra, quien va a hablar este mensaje, quien va a interceder
quien va a obrar para que esto llegue a buen puerto, porque tu palabra nos enseña que ni una de los versículos y de lo que encontramos en la Escritura llegará a tierra y quedará vacía, sino que tendrá fruto, producirá fruto en 30, 60 y 100%, Padre. 100 por uno, sabemos que tu palabra va a producir fruto. Gracias, Señor, por guardarnos en este tiempo, por darnos provisión, por darnos sustento, por darnos techo, Señor, porque no nos falta el pan ni el aceite en nuestra alacena, Señor, porque tú traes provisión, traes sanidad, Señor. Sanidad ante todo este momento que estamos viviendo, Señor, que tú bien sabes por qué se está viviendo, Señor. Tú bien sabes que tus hijos, quienes confían verdaderamente en ti, van a saber que están bajo el abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia. A través de tu Hijo Yeshua HaMashiach nos has traído esa gracia que nos da eso que no merecemos, ese favor inmerecido, ese perdón, siendo que no tenemos justificativo humanamente hablando. Tú nos traes tu gracia, la gracia de tu Hijo Yeshua HaMashiach, y nos perdonas, nos limpias de todo pecado y nos renuevas, nos haces nueva criatura en ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Muy bien, muy bien. Bueno, tremendo es lo que me pasó. Me estaba orando, la verdad, y sentí un ataque fuerte. Mientras oraba sentía una presencia fuerte, un ataque fuerte del enemigo. Realmente son tiempos de muchas situaciones. La verdad que son tiempos difíciles. Realmente son tiempos muy duros para los hijos de Yahweh. La verdad que para los hijos del Rey, sí, para nuestra lucha, ¿no? Sabemos que es una lucha fuerte, que nuestra lucha siempre va a ser contra lo que no vemos, ¿sí? Sabemos que nuestra lucha va a ser siempre contra espíritus, ¿sí? Contra huestes espirituales de maldad, contra potestades, contra todo lo que hoy significa el gobierno de las tinieblas. Sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás, sabemos que el mundo le pertenece a él, ¿sí? Nosotros, el pueblo de Yahweh, el pueblo de Dios, es como si estuviéramos dentro de Egipto de alguna manera, ¿no? Porque estamos esperando a nuestro Moisés, ¿sí? a nuestro Yeshua HaMashiach, que va a venir por nosotros, ¿sí? Moisés es la representación misma de lo que Cristo Jesús va a hacer con nosotros cuando venga a salvarnos. Yo lo he mencionado esto más de una vez. Nosotros lo que tenemos que hacer por mientras, hasta que el Señor llega, es santificarnos, limpiándonos, ¿sí? Ir limpiándonos, alejándonos del pecado, ¿sí? Resistir al diablo y sus artimañas, no negar las maquinaciones de Satanás, como Pablo decía, ¿sí? No negamos sus maquinaciones, no negamos lo que Satanás hace, ¿sí? No es que decimos no pasa nada, ¿sí? Estoy bien parado en la palabra y yo no soy intocable, porque hay personas que puede pasar que eso suceda, ¿sí? Y nadie está exento, ¿sí? Por más oración, por más ayuno, por más palabra que podamos tener, nadie está exento, ¿sí? De que no sea atacado por Satanás, de cualquiera sea la forma, ¿sí? De distintas formas. Pueden ser tentaciones, pueden ser caso de los hombres, mujeres, ¿sí? En el caso de las mujeres pueden ser hombres, en caso de ambos dos, hombres y mujeres, pueden ser comentarios, puede ser chisme, pueden ser habladuría, pueden ser envidias, pueden ser muchas cosas que nos llevan a pecar, ¿sí? A veces nos podemos llegar a unir a conversaciones que no son de agrado para el Señor, ¿sí? Y eso tiene también su consecuencia. Estamos pecando y no nos estamos dando cuenta. Pero bueno, vamos a empezar con el mensaje, ¿sí? Entonces, como decía, el mensaje a la iglesia Tiatira, ¿sí? Tiatira, como mencioné en principio, significa sacrificio continuo, ¿sí? Vamos a hablar de eso y vamos a entender a qué se refiere con sacrificio continuo, ¿sí? Y específicamente para quién era el sacrificio continuo, porque todavía no empezamos a leer, ¿sí? Quizá cualquiera puede decir, bueno, pero sacrificio continuo al Señor, no, todavía no sabemos. Vamos a empezar a leer
Y vamos a explicar eso, ¿sí? Porque siempre, en cada una de las iglesias que el Señor, que Yeshua HaMashiach le habla, tiene algo contra esa iglesia, tiene algo que no está de acuerdo el Señor, ¿sí? Porque hay algo siempre que está en desacuerdo porque no está cumpliendo con lo que está escrito, no está cumpliendo con lo que está establecido, ¿sí? Hablamos de el Pentateuco, ¿no? Los 5 primeros libros, que es la Torá, que son las instrucciones que el Padre nos deja, ¿sí? Instrucciones las cuales no fueron abolidas, ¿sí? Porque el Señor mismo sabemos que dijo que Él venía a cumplir eso, no a cancelarlo, sino a cumplirlo. Así que tengamos presente eso. Eso no significa que no sigamos siendo salvos por gracia, ¿sí? Eso es bueno aclararlo también, porque hoy hay una especie de movimiento, no sé, por darle un nombre, hay una especie de movimiento que sostiene que los que estudian raíces hebreas desde ese aspecto, o sea, porque estudiar raíces hebreas es eso, es solamente un estudio, no es una religión, no es una secta, sino es simplemente estudiar la Biblia desde la perspectiva a lo que hace referencia de donde mismo viene Yeshua, donde mismo viene nuestro Señor, ¿sí? Desde Israel, o sea, desde el hebreo, es simple, ¿sí? No quiero enrollar tanto lo que quiero decir, desde el hebreo, en simples y sencillas palabras. No significa que estamos despreciando o haciendo a un lado la gracia que el Señor puso sobre nosotros, ¿sí? O que nos dio cuando Él se entregó en esa cruz del madero, ¿sí? Cuando Él sufrió ese calvario, bueno, que él mismo se entregó, ¿sí? Así que nadie desprecia eso. Sabemos que no somos merecedores de nada si no fuera por Él. Así que pero tenemos que obedecerlo al Señor, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar entonces con la palabra. Empezando dice, ¿no? Versículo 18 del capítulo 2, ¿sí? Apocalipsis 2, 18, ¿sí? Vamos a ver si lo ponemos en la pantalla, ¿sí? Así lo vamos leyendo. Vamos a ir leyéndolo juntos. Vamos a ver si abrimos el programa para que se vaya mostrando. Vamos a ver, vamos a esperar un poquito y lo ponemos en pantalla. Vamos a ir mostrando el versículo. A ver. No, mejor vamos a avanzar así mejor. Sí, no quiero para evitar todo tipo de situación. ¿Sí? No quiero cambiar los planes de lo que ya está, de lo que ya el Señor así lo quiso el Señor, así que vamos a hacerlo así, no quiero cambiar las cosas. Sí, dice, bueno, comenzando, versículo 18, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, dice, el hijo de Yahweh, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, ¿sí? Pero vamos a hacer una cosa, vamos a ir, lo que acabo de leer es la versión Reina Valera, ¿sí? Pero no quiero hacer tanta, vamos a mantener el orden de cómo nosotros, bueno, de la forma en que a nosotros nos conocen, que es por la raíz hebrea, ¿sí? Vamos a leer la Biblia hebrea, vamos a leer todo el versículo, todo el capítulo, todo lo que tiene que ver con esta iglesia de Tiatira en el hebreo, ¿sí? Dice, escribe al Malaj es el ángel, ¿no? De la asamblea mesiánica en Tiatira, así lo dice la versión hebrea, ¿sí? He aquí el mensaje del Hijo de Yahweh, cuyos ojos son como la llama de fuego ardiente y cuyos pies son como bronce pulido. Ahora, ¿por qué en esta iglesia, en la iglesia de Tiatira, por qué el Señor se presenta como alguien con ojos que son como llama de fuego ardiente? Y en las otras iglesias no se ha presentado así. ¿Sí? Acá, por ejemplo, en las otras iglesias, ¿sí? En la iglesia de Éfeso, que era la que habíamos hablado primero, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Dice, por ejemplo, en Esmirna dice, el primero y el postrero, ¿sí? El que estuvo muerto y vivo. En Pérgamo dice el que tiene la espada aguda de 2 filos, por ejemplo. Y ahora nos encontramos en Tiatira, ¿sí? Iglesia de Tiatira, que dice, como acabo de leer, el que tiene, ¿sí? Dice, cuyos ojos son como la llama de fuego ardiente y cuyos pies son como bronce pulido. Es una presentación diferente. Acá nos encontramos con el Señor se está mostrando a esta iglesia de una forma
no sé si decir feroz, pero en una postura de juicio, ¿sí? El Señor se está parando frente a esta iglesia mostrándole que Él está listo para emitir su juicio. ¿Por qué? Porque el Señor sabe algo sobre esta iglesia, hay algo que va a mencionar, ahora vamos a leerlo, y el Señor está parado en esa postura de autoridad y de poder, porque está viendo algo respecto a esta iglesia, ¿sí? Vamos a explicar a qué se refiere. ¿Sí? Bueno, bendecimos a mi tía, ¿sí? Liliana Coser, que está dando, ahí se está reportando, ¿no? Dando like al video, ¿sí? Dando nos está haciendo notar que está ahí presente, así que bueno, bendiciones a mi tía, ¿sí? Bendiciones a Isabel Varela, la pastora, ¿sí? Pastora de raíces hebreas, ¿sí? Una tremenda sierva del Señor, con mucha palabra, mucha revelación, ¿sí? Que nos escribe Shalom, bendiciones, siervo del Eterno. Bendiciones, Shalom a Isabel Varela, ¿sí? Gracias por estar ahí. Y bueno, vamos a continuar entonces. Vemos que el Padre lo que está haciendo acá, o más bien el Señor, nuestro Yeshua HaMashiach, lo que está haciendo acá es presentarse con una postura de autoridad, de poder, ¿sí? Una postura en la cual Él se muestra listo para traer juicio, ¿sí? Ante algo que está mal, ¿sí? Algo que Él evidentemente lo está mostrando así, algo que está mal, y Él lo va a hacer saber ahora. Así vamos a ir leyendo. Dice: yo sé lo que estás haciendo, conozco tu amor, confianza, servicio y perseverancia, dice. Y sé que estás haciendo más que ahora, ¿sí? O más bien, sé que estás haciendo más ahora que antes, ¿sí? ¿Sí? Acá el Señor está diciendo, ¿sí? Yeshua dice: ahora estás bien activa, ¿sí? Estás bien puesta en la obra, en el servicio, ¿sí? Que al principio. Pero tengo esto contra ti, le dice el versículo 20. Si continúas tolerando a esa mujer Isabel, que sería Jezabel, ¿sí? Vamos a nombrarla como Jezabel para no traer confusión, ¿sí? Dice que tiene a esa mujer Jezabel, dice que la está tolerando. ¿Qué significa que la esté tolerando? Que está ahí, la tiene presente, ¿sí? Que no hace nada al respecto, que la tiene en su iglesia, dentro de su iglesia, en la congregación, en el ministerio, puede que la tenga como pastora, ¿sí? Puede que esté gobernando, que esté manejando todas las cosas, tomando control, aún así del pastor, aún así de quien es el sacerdote, ¿sí? de hogar, o quien es el cabeza de hogar, ¿sí? Vamos a seguir leyendo, vamos a seguir leyendo para ir hablando de la palabra, ¿sí? Para ir dando revelación de lo que el Espíritu Santo habla. La que reclama ser profetiza, ¿sí? Acá, eso es algo que el Señor lo pone bien en claro acá. Yeshua dice claramente que ella misma, Jezabel, reclama ser profetiza, ¿sí? No, acá lo que el Señor está diciendo es: no hay un llamado de esa mujer como profetiza, ¿sí? No hay una asignación, no hay nada que Yahweh haya hablado para poder decir que ella era alguien que había sido elegida profetisa. No, ella misma, Jezabel, se hacía llamar profetisa, ¿sí? Se hacía llamar profeta. Se ponía un título, ¿sí? A eso hace referencia. Pero está enseñando y engañando a mis siervos, dice, a cometer pecados sexuales y a comer comidas que han sido sacrificadas a los ídolos, ¿sí? Entonces, acá vemos cómo la apostasía, ¿sí? Cómo Satanás se va metiendo o se ha metido a través de esta iglesia, ¿sí? Se ha introducido todas esas doctrinas diabólicas, todas esas enseñanzas que provienen, ¿sí? de esa mezcla, ¿sí? De entre los santos. Por eso el Señor es bien claro cuando dice en su palabra que fue un pueblo que no supo diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo bendito y lo maldito. Entonces acá es cuando ingresa toda la cultura babilónica, cuando Babilonia empieza a implementar todas esas doctrinas de Satanás. Vamos a llegar igual ahora a ese punto. Ahora lo que estamos haciendo es de alguna manera un resumen, ¿sí? No estamos haciendo un estudio súper completo de este libro, específicamente de este mensaje, pero en sí hay mucho para hablar. La verdad que podríamos estar 2 horas hablando de esto, pero bueno, continuemos, ¿sí? Versículo 21, le di tiempo para volverse de sus pecados, pero no se quiere arrepentir de su inmoralidad, ¿sí? Eso es lo que dice el Señor.
lo que dice Yeshua HaMashiach, Cristo Jesús, respecto a Jezabel. Entonces, estamos en presencia de una mujer que se le ha hablado, ¿sí? Que se le ha predicado la sana doctrina, la verdad de la palabra, que se le ha aconsejado, que el ministerio mismo, que los hermanos de ese ministerio, la congregación, ¿sí? Le ha hablado para que dejase eso que está haciendo, porque traería juicio si no. Y esta persona, esta mujer, Jezabel, se mantiene firme en esa doctrina satánica, ¿sí? En esa herejía. Vamos a continuar. Dice, así que la estoy echando enferma en cama. Bueno, acá vemos que ya se emitió el juicio. Acá vemos que ya el Señor ya, al haberse presentado con esos ojos en llama, esos ojos en fuego ardiente, sin duda el Señor ya emitió juicio. ¿Por qué? Porque no se arrepintió, ¿sí? Dice, la estoy echando enferma en cama, y los que cometan adulterio con ella los echaré en gran tribulación, ¿sí? Acá no le está hablando solo a Jezabel, sino a todos los que siguen a Jezabel, ¿sí? A todos los que apoyan a esa pastora controladora, puede ser, ¿sí? O puede ser una profeta que toma control total del ministerio, que no deja ejercer al sacerdote, de llevar al pastor, ¿sí? No deja al pastor ejercer y tomar control de lo que él ha recibido como llamado, ¿sí? Sino que acá hay una mujer con una conducta autoritaria, ¿sí? Con una conducta o un comportamiento de manipulación, de seducción, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Jezabel? Nosotros conocemos por lo que encontramos en Primera de Reyes, sabemos que Jezabel sí estaba con el rey Acab, ¿sí? Sabemos que, vamos a hacer una mención un poquito de eso, ¿no? Sabemos que era la esposa de Acab, ¿sí? Que era una malvada, sabemos que la reina Isabel era malvada, ¿no? Vamos a hablar un poquito respecto a eso, ¿no? Sabemos que en el libro de Primera de Reyes vamos a encontrar la situación, una de las situaciones más características, ¿no? Sobre un terreno, un viñedo, ¿sí? De un hombre llamado Nabot. Dice que Acab quería ese terreno y trató de comprárselo, pero Nabot no quería vendérselo porque la ley de Yahweh decía que no se podía vender los terrenos que se heredaban de los padres, ¿sí? Nabot hizo lo que era correcto, ¿sí? Entonces Acab no respetó para nada esa decisión, ¿sí? Se puso furioso y estaba tan enojado que no quería salir de su huerto ni comer, o sea, estaba con una furia, ¿sí? ¿Qué pasó entonces? La esposa de Acab, Jezabel, que era, sí, como dijimos, la reina esta que era muy mala, malvada, ella fue y le dijo, ¿no? a Acab, tú eres el rey de Israel, así que puedes tener todo lo que se te antoje. Ahí empieza a echar leña al fuego, Jezabel, empieza a traer pensamientos de revelación, ¿sí? De revelación para mal, ¿no? Obviamente que se revela contra lo que era Acab en sí. Fue manipulado, fue seducido, fue influenciado de mala manera Acab, ¿sí? Y vamos a continuar entonces con un breve resumen de lo que es Primera de Reyes, ¿no? O lo que hace referencia a Jezabel. Lo que dice acá, Jezabel, ¿qué es lo que dice? Yo conseguiré ese terreno y te lo daré. Dice, entonces escribió unas cartas, ¿no? A los ancianos de la ciudad. En esas cartas le mandó, ¿sí? Que acusaran a Nabot de haber maldecido a Dios y que luego lo mataran a pedrada. A ver, acá lo que hizo fue una tremenda trampa, una tremenda mentira, un tremendo engaño. Sabemos que Satanás viene a robar, ¿sí? Matar y destruir. Sabemos que Satanás es el padre de la mentira. Satanás es el maestro de la mentira, del engañador por excelencia. Entonces acá es donde empieza a meterse, ¿sí? Satanás. Vamos a ir a una parte de la escritura de este estudio que estamos haciendo, ¿sí? Cortito, de la iglesia o el mensaje a Tiatira. Vamos a ir ahora a algo específico, pero vemos cómo Satanás ya se mete, ya empieza a haber influencia, empieza a haber esta manipulación, ¿sí? Hoy actualmente lo que podemos conocer en los ministerios, en las iglesias, ¿sí? Es que yo no sé si les ha pasado a ustedes, yo en lo particular, pensé que había tocado el micrófono, yo en lo particular lo he vivido, ¿sí? Mi casa, mi familia, lo hemos vivido, de estar en un lugar donde el control total, hasta el punto de manejar quién
podía estar en la alabanza, adoración, ¿sí? O qué temas se hablaban, qué temas no, qué palabras se mencionaban, qué palabras no, ¿sí? O sea, no había libertad en ese lugar, ¿sí? No había la libertad que nosotros deberíamos tener como hijos de Yahweh, como hijos de Dios, ¿sí? Sino que había un control total, una manipulación hacia el pastor, una manipulación hacia la congregación y una idolatría hacia la pastora, hacia la profeta, ¿sí? Al punto de una casi irreverencia, al punto de una servidumbre hacia esa pastora, ¿sí? A cambiar zapatos, ¿sí? A correr por las necesidades que tenga. Y sabemos que si nos vamos a la escritura, sabemos que el Señor no, o sea, si hay un versículo que ustedes encuentran o que alguien conoce, está bien, vamos a retractar y a revertir lo que estamos diciendo, pero hasta donde conocemos la escritura y los que conocemos la escritura, sabemos que el Señor vino a lavar pies, ¿sí? El Señor lavaba los pies. El Señor vino a servir. Él mismo dijo que Él vino a servir, no a ser servido, ¿sí? Sabemos que el Señor en ningún momento pidió que se le adore, pidió que se le atienda, ¿sí? Él fue alguien que vino a esta tierra, ¿sí? Siendo una deidad, siendo hijo de Dios, se hizo hombre para morir por nosotros, aún así perdonó en esa cruz a los que los mataron mismos, ¿sí? Y cuando sabemos que hasta el último momento el Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor vino a servir en cuanto a mensaje, a enseñanza, ¿sí? A vivir una vida como el Padre espera, como el Padre manda, y a servir también en el aspecto de traer sanidad, de traer salvación. A ver, más servicio que el Señor no podemos encontrar, más servicio que Yeshua. Así que ese es el punto más importante de lo que estamos hablando, ¿sí? Bueno, vamos a resumir entonces un poco lo que veníamos diciendo, como para cerrar esta parte que tiene que ver con Jezabel, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la seducción, como venía diciendo, ¿sí? La parte de manipulación. Entonces, ¿qué pasó? Los ancianos hicieron todo lo que Jezabel ordenó, ¿sí? Al haber hecho esta falsa acusación, esta mentira, ¿sí? Satanás empieza a manipular toda esta situación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Mataron a Nabot, ¿sí? Ella le dice a Acab, ¿sí? Al rey, dice: Nabot ahora está muerto, ya te puedes quedar con lo que tú quieres, que es el terreno, el viñedo, ¿no? Nabot dice que no fue la única persona, ¿no? Inocente que Jezabel asesinó. Dice que ella mató a muchos otros que amaban a Yahweh, ¿sí? También ella adoraba ídolos, dice, ¿no? Y hacía otras cosas que también eran totalmente ofensivas, dice, pero Yahweh veía todas esas maldades. Algo, obviamente, que siempre Yahweh va a tomar control de toda esa situación, ¿sí? Nunca va a dejar que Satanás se salga con la suya, ¿sí? Entonces, después de que murió, ¿sí? El rey Acab, pasó un tiempo, su hijo Jehoram, ¿sí? Empezó a reinar. Entonces Yahweh envió un hombre llamado Jehú, ¿sí? Para que castigara a Jezabel y su familia. Entonces Jehú subió a su carro y fue a Jezreel, donde vivía Jezabel, ¿no? Jehoram también fue en su carro para encontrarse con Jehú. Cuando lo vio, Jehoram le preguntó: ¿hay paz entre nosotros?, le preguntó. O sea, miren que tuvo temor, porque para que pregunte algo así, sabía que se estaba encontrando con alguien fuerte. Jehú contestó: no habrá paz mientras tu madre, ¿sí? Jezabel, siga haciendo cosas malas. Definitivamente Jehoram sabía a qué venía Jehú, ¿no? Eso no hay duda. Así que yo creo que se habrá pegado el susto de su vida cuando vio a Jehú, porque no solamente ve a un hombre que trae justicia, que viene a hacer justicia, sino que ve la misma presencia de Yahweh, la misma presencia del Espíritu Santo en ese siervo que fue obediente a lo que el Padre había hablado, ¿sí? Entonces Jehoram, ¿sí? Trató de darse la vuelta con el carro para irse, pero Jehú le disparó una flecha y lo mató. Entonces, imagínense, por eso explicaba esta reacción que Jehoram tuvo, ¿sí? Lo primero que quiso hacer Jehoram era asegurarse de que iba a salir vivo de ahí, porque él en su interior, yo creo que algo le decía que las cosas no iban a terminar bien. Así que bueno, luego Jehú fue al palacio de Jezabel, ¿sí? Ella se enteró de que él venía, así que se maquilló. Miren cómo es Jezabel, ¿sí? Jezabel, ahora vamos a explicar eso, no me quiero adelantar.
dice que Jezabel se maquilló. Sabemos que el maquillaje, la pintura, los ojos, pintura de ojos, todo eso viene de los ángeles caídos. Todo eso viene, eso lo vamos a encontrar en el libro de Enoc. Tenemos que continuar con el libro de Enoc. Hay mucha enseñanza, mucho mensaje respecto a eso. Pero vamos a seguir con este tema que está tremendo, porque esta iglesia tiene tremendas revelaciones para mencionar sobre. Entonces, ¿qué pasó? Como venía diciendo, Jezabel se maquilló, se hizo un peinado, dice, y lo esperó junto a la ventana del piso de arriba. Imagínense de qué forma Jezabel habrá esperado a Jehú. De una forma seductora, de una forma, ¿sí?, vestida sensualmente, tratando de manipularlo, ¿sí? Obviamente que eso iba a llevar a una cuestión sexual. Obviamente que era sabemos que Jezabel hacía eso a través de las relaciones sexuales, manipulaba a los hombres, tomaba, sí, la seducción, era un espíritu de seducción que tenía. Jezabel la saludó de forma grosera, dice. Jehú gritó a los sirvientes que estaban al lado de ella: échenla abajo. Ellos la empujaron por la ventana, ella cayó y murió. Entonces, miren que cómo es que Jehú ya tenía bien claro lo que pasaría, de qué forma lo esperaría. ¿Sí? Eso yo creo que no fue ninguna sorpresa para Jehú. Sabemos que, Jezabel hace eso, ¿sí? Trata de manipular, trata de engañar, todo lo que es el mismo Satanás. Jezabel es la esencia misma de Satanás, ni más ni menos. Así que vemos que, después de eso, Jehú mató a los 70 hijos de Acab y quitó del país la adoración a Baal, ¿sí? Entonces, Yahweh sabe todo, eso no tenemos duda. Él castiga en el momento correcto a los que hacen las cosas malas, ¿sí? Por eso acá vemos un poco en Proverbios, vamos a citar un versículo de Proverbios 20-21 que dice: la propiedad que al principio se consigue con codicia, al final no será una bendición, ¿sí? Entonces esto es un claro ejemplo de lo que refleja cuando hay un espíritu de Jezabel, ¿sí?, en las personas, por codicia, por un afán, por envidia, por muchas situaciones. Y así son las cosas que suceden, ¿no? Cuando un espíritu de ese tipo permitimos que ingrese, ¿sí? De envidia, competencia, rencores, celos. Hay muchas cosas que tienen que ver con lo que es Jezabel es en sí, ¿sí? Pero bueno, ahí hicimos un breve resumen, quería hacerlo lo más rápido posible para continuar con el mensaje, pero vemos quién era Jezabel. Sin dudas era algo terrible. Creo que al día de hoy hay mucha Jezabel, tanto, ojo, no estamos hablando solo de mujer, el hombre también, son espíritus. Jezabel representa un espíritu de manipulación, de engaño, o sea, todo lo que sea engaño, manipulación, seducción, ¿sí? Todo eso representa el espíritu de Jezabel, ¿sí? Bueno, vamos a seguir entonces en donde nos habíamos quedado, ¿sí? Lo tenemos acá, la escritura. Entonces dice: a menos que se vuelvan de sus pecados, ¿no? Versículo 22, vamos a leerlo de vuelta. Así que la estoy echando enferma en cama, y los que cometan adulterio con ella los echo en gran tribulación, a menos que se vuelvan de los pecados relacionados con lo que ella hace. Entonces, como venía diciendo, todos los que están sustentando, avalando lo que Jezabel hace, y cuando digo Jezabel hacemos referencia a lo que específicamente quiere decir este mensaje a esa iglesia, ¿sí? A una pastora, a una profeta, ¿sí?, que toma control, que manipula a su esposo, al pastor, manipula a la gente de la iglesia, ¿sí? No permite a otros adoradores que no sean ellos mismos, ¿sí? Muchas veces eso pasa. Hay iglesias que así se manejan, ¿sí? Son como llamados únicos y no permiten que los que han recibido un llamado también y pueden servir y quieran servir al Señor, no les permiten, los bloquean. Entonces, y toman control, manipulan, amenazan y seducen a su esposo, ¿sí?, al pastor, al que debe estar enfrente de esa iglesia. Toman un control de manera violenta, a veces con groserías, a veces con insultos, ¿sí? Ese es el espíritu que hoy está en las iglesias. Por eso las iglesias hoy están tan frías, ¿sí? Hay iglesias que han cerrado y no tienen intenciones de abrir nuevamente, no les importa, ¿sí? Porque ahí por eso es que este tiempo va a mostrar las verdaderas caras de las personas, ¿sí? Pastores que quizás tenían 20 años con su ministerio y tuvieron que cerrar por motivo de lo que estamos viviendo, de esta situación de salud que estamos viviendo.
y luego de que tienen permiso de hacerlo, quizás tienen que tener algún documento que simplemente tienen que ir y hacer ese trámite, no tienen ni intención de hacer eso, porque se dan cuenta que que no les importa, ¿sí? Que quizás hicieron eso porque quizás estaban cómodos, ¿sí? Hay mucho, bueno, hoy, como vuelvo a repetir, se está separando el trigo de la cizaña, así que bueno, vamos a seguir adelante. Vamos entonces a continuar con versículo 23, ¿sí? Acá vemos que el versículo 22 menciona gran tribulación, dice que los echa gran tribulación, también está hablando de un tiempo en el cual van a vivir dificultades, van a sufrir, van a padecer cosas que tienen que ver con la ira de Yahweh, con la ira del Cordero, con los tiempos finales, ¿sí? Versículo 23 dice, y heriré a sus hijos hasta la muerte. Entonces todas las asambleas mesiánicas sabrán que yo soy el que examina las mentes y los corazones, y que yo les daré a cada uno lo que las obras de cada uno merezcan, ¿sí? Acá está hablando de sí, de los que no son salvos, obviamente los que han rechazado el mensaje de la cruz, el mensaje de lo que Yeshua hizo, de lo que Yeshua habló, ¿sí? Lo que tiene que ver con los evangelios, ¿sí? Con la gracia de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Cristo Jesús, van a ser juzgados por sus obras. Así está dispuesto, lo dice el libro de Apocalipsis, para lo que tiene que ver en el juicio del trono blanco, ¿sí? Al final de los tiempos, luego del milenio, va a ser juzgado cada ser humano de este planeta, de esta tierra, va a ser juzgada según los que no recibieron a Cristo, a Yeshua HaMashiach, a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, sino que lo rechazaron o que nunca escucharon, ¿sí? Van a ser, los que lo rechazaron primeramente van a ser juzgados por sus obras. Ahora, una cosa diferente es los que no hay personas en el mundo hasta el día de hoy, por lo más que no lo crean, vamos a decirlo así, porque es difícil por ahí pensar que lo que voy a decir suceda, pero bueno, hay lugares en el mundo en específico donde no llega gente, no llegan personas y se encuentran quizás tribus o familias o sociedades muy pequeñas, ¿sí? Donde nunca han escuchado en su vida hablar de Jesús, de Yeshua, nunca han escuchado hablar de Cristo Jesús ni de la Biblia, nada de eso. Entonces, ¿cómo es que van a ser juzgadas esas personas que nunca escucharon al Señor, nunca escucharon hablar de Cristo Jesús? Si bien Mateo 24 dice que este evangelio de reino se predicará, ¿sí? Sobre toda la tierra, dice, ¿no? Por todas las naciones, sobre todo el mundo. Y cuando se predique por todo el mundo, cuando cada persona de este planeta escuche la palabra del Señor y no tenga excusa, que no pueda decir, no, a mí nadie me dijo, ¿sí? Cuando eso suceda, que se predique a cada una de las personas de esta tierra, el Señor está dando tiempo para eso. Por eso todavía no estamos en el fin de los tiempos, porque el Señor está dando ese tiempo para que el Evangelio se predique a todas las naciones. Por eso Mateo 24 dice, se predicará este Evangelio de reino a todas las naciones, todas las naciones. Y entonces, entonces significa después, entonces vendrá el fin, dice. Entonces, es para que no haya excusa, ¿sí? Que no haya excusa. Pero ¿qué pasa donde no se ha predicado el Evangelio? ¿Qué pasa donde no ha llegado la palabra del Señor? Se va a juzgar según su comportamiento, según su conciencia, según su manera de haber vivido, ¿sí? Hay gente que, yo lo mencioné ya la otra vez, hay gente que no conoce, ¿sí? La Biblia, no conoce a Jesús, no conoce nada de nada, nunca ha escuchado, y sin embargo lleva una vida obediente, lleva una vida que es muchas veces más ejemplo que la vida de un mismo cristiano, que un mismo seguidor de Yeshua. Entonces, no tiene, en todos los casos, no tiene que ver que conozca la palabra. Por eso digo, hay personas que no conocen nada la palabra, absolutamente nada, pero su vida es un ejemplo de lo que Jesús hacía, de lo que Yeshua hacía, ¿sí? Son personas que no idolatran, que no están en idolatría, ¿sí? Que agradecen al Señor,
¿sí? Por cada plato de comida, por cada día, que ayudan al prójimo, que son temerosas del Señor y que realmente ni saben que eso es parte de lo que el Señor le dio a Moisés como los mandamientos, ¿sí? Pero bueno, eso es una manera de que se entienda de cómo es que el Padre, cómo es que Yahweh, ¿sí? O más bien nuestro mismo Señor Jesucristo, que es nuestro abogado y nuestro acusador, porque el Señor Jesucristo es quien nos defiende, pero quien también nos juzga, ¿sí? Obviamente que nos defiende en todo este proceso de tiempo de gracia, de tiempo de la iglesia, desde que Él se entregó en la cruz hasta el día de hoy, Él nos defiende. Pero cuando la iglesia se vaya, ¿sí? En el arrebatamiento, cuando Cristo viene a buscar a su iglesia, ¿sí? Que Él nos espera en las nubes, como dije al principio, nosotros subimos a las nubes, nosotros somos arrebatados, ¿sí? Arrebatados significa zarpazo en el griego, que es tomado con violencia, ¿sí? Sacado del lugar con violencia. ¿Por qué? Porque hay peligro, por eso es sacado con violencia, por eso es sacado inmediatamente, es salvado, ¿sí? Una vez que eso suceda, que la iglesia desaparezca y surja el gran engaño que va a venir, ¿sí? El engaño más grande de toda la historia de la humanidad, que va a ser, ¿sí? Van a poner la idea, pues ya están poniendo de a poquito la idea esa, ¿no? Van a decir que los extraterrestres se llevaron a los cristianos, o más bien van a decir que extraterrestres se llevaron personas en todo el mundo. Ahí, cuando esa noticia se vea, ¿sí? Espero que no la veas, espero que el que esté del otro lado no vea esa noticia, porque significa que te quedaste, ¿sí? Ahí va a empezar el tiempo en el cual, desde ese entonces en adelante, Yeshua HaMashiach, Cristo Jesús, es el juez para todos los que quedaron ahí, ¿sí? Él va a juzgar con vara de hierro, Él va a venir con ojos en llamas, ¿sí? Ahí ya no va a haber perdón, no va a haber misericordia en absoluto, solo va a ser juicio, solo va a ser ira. Así que el tiempo es ahora se está hablando, ¿sí? La palabra la estamos hablando ahora. No, para ese tiempo no va a haber excusa, no va a haber internet, no va a haber comida, va a haber enfermedades de todo tipo, pandemias de todo tipo, lluvia, meteoritos, terremotos, volcanes erupcionando, el aire no se va a poder respirar, va a haber una hambruna impresionante, guerras, va a pasar de todo, no se va a poder vivir en ese tiempo. La Biblia misma dice que los que estén viviendo ese tiempo van a preferir la muerte, van a preferir morir y no van a poder matarse, dice, porque la muerte va a huir de ellos, dice. Entonces, el tiempo es ahora, estamos teniendo este regalo de parte del Señor, que es el tiempo de gracia, el tiempo que todavía nos queda, ¿sí? Antes de que la iglesia se vaya. Y la siguiente profecía que se va a cumplir es el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que sigue. Ya se ha cumplido todo lo demás. Sigue el arrebatamiento de la iglesia. Luego siguen los 7 años de gran tribulación, ¿sí? Dentro de la tribulación van a ser arrebatados los 2 testigos. Y por último, ¿sí? Jesús viene en su segunda venida, donde va a ser visible, todo ojo le verá. Todo el mundo va a ver a Jesús, todo el mundo va a ver a Cristo Jesús, y dice que las naciones, las razas de la tierra se lamentarán, y se van a llorar en desesperación, porque van a decir, ¿por qué no le creí? ¿Por qué no le creí a esa gente que venía y que me decía que Cristo viene? Porque lo van a ver con sus ojos y no van a poder creer que han negado toda su vida al Señor. Eso es lo que va a pasar. ¿Y quiénes van a venir junto con el Señor en su segunda venida? Nosotros, los que nos fuimos cuando vino el Señor a buscarnos en el arrebatamiento. Dice que nosotros venimos acompañándolo al Señor. ¿Para qué? Para ser testigos de lo que Él está haciendo, o para testimonio. Todo el mundo eso lo va a ver. Así que eso va a ser algo impresionante. Pero bueno, vamos a seguir, quería hacer un resumen pequeño de lo que significa todo este proceso de la última semana de Daniel, semana número 70, ¿sí? Bueno, acá veo que me escribe mi madre, ¿no? Que dice amén, fui a una iglesia y el pastor retaba a los hermanos, me dolió mucho. Bueno, eso es muy común, esa manipulación, porque hay una manipulación de parte de Jezabel ahí, ¿sí? Jezabel lo que hace es cambiar la mente del sacerdote, del cabeza de esa iglesia, del cabeza del ministerio, ¿sí? Que es el pastor.
cambia la mente, influye en su manera de ser, influye en su corazón, en sus decisiones, en la autoridad, pierde autoridad. El pastor pierde total autoridad cuando Jezabel está en esa iglesia, en la iglesia de Tiatira, que fue donde se empezó a implementar, ¿sí?, desde ese entonces en adelante, la predicación de la mujer, cuando Pablo siempre esto no es una cuestión de machismo, es la escritura misma, ¿sí?, porque Dios dispuso como cabeza de hogar al hombre, ¿sí?, como sacerdote de hogar al hombre, como el proveedor, como quien viene y provee, ¿sí?, no, más allá de la cultura masculina, de la cultura que puede venir de nuestros padres, de machismo, varonismo, bueno, como se le quiera llamar, ¿sí?, el nombre que se le quiera poner. Más allá de eso, el Padre dispuso al hombre como cabeza de hogar, como cabeza, ¿sí?, como real sacerdocio, como, bueno, nosotros somos real sacerdocio, nación escogida, pueblo escogido, nosotros los hijos de Yahweh, ¿sí?, pero el hombre fue puesto como sacerdote de hogar, ¿sí?, quien suple, quien enseña la palabra, quien guía las cosas, ¿sí?, sin la manipulación, la seducción o una intervención con métodos que implican relaciones sexuales de Jezabel. Cuando decimos Jezabel hablamos del espíritu, ¿sí? Fíjese que estoy diciendo un espíritu, no estoy diciendo la mujer, porque como vuelvo a repetir, tanto el hombre como la mujer puede tener ese espíritu de Jezabel, de control, de manipulación, ese espíritu que puede ser grotesco, puede ser grosero, puede ser así, ¿no?, de reto, como dice mi madre, ¿no?, en esto de esa iglesia puede ser de reto, puede ser de falta de respeto. Así que vamos a seguir entonces con la escritura, ¿sí? 24, versículo 24, ya estamos terminando, ¿sí? Pero al resto de ustedes, Tiatira, ¿sí?, les establece, el Señor sigue hablando a la iglesia de Tiatira, a los que no retienen esta enseñanza, ¿sí?, o sea, los fieles, los que están en sana doctrina, los que están siguiendo la verdad, ¿sí?, no están adorando ni dando la autoridad a Jezabel, ¿sí?, ni están adorando ídolos, ni comiendo cosas que son sacrificadas a los ídolos, o sea, no están siguiendo la doctrina babilónica, ¿sí?, lo que tiene que ver con todo lo que hoy se habla en la nueva era, ¿sí?, el decreta dinero, ¿sí?, decreta dinero con Dios que la riqueza viene, ¿sí?, cuando la palabra dice claramente, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura, ¿sí? Acá lo que está haciendo esta iglesia y su doctrina diabólica, ¿sí?, que viene de Babilonia, es poner primero la añadidura, ¿sí?, y después buscarle al Señor. Y vaya a saber si es que lo buscan a Dios, ¿sí? Pero bueno. Dice acá, bueno, continuando, los que no han conocido lo que he llamado las profundidades de Hasatán. Hasatán es el nombre que se le da en hebreo a Satanás. Les digo esto, no les estoy imponiendo más carga, dice. Solo agárrense fuerte de lo que tienen hasta que yo venga. Entonces, ¿qué significa las profundidades de Hasatán? O sea, las profundidades de Satanás. Eso mismo, no lo que hablaba recién, tiene que ver con doctrinas diabólicas, ¿sí? Las profundidades de Satanás hace referencia a todo lo que se implementó para el tiempo de Roma, para el tiempo en que Roma, a través de Babilonia, se implementó o se mezcló con la iglesia, con la Biblia, con la escritura, se mezcló el paganismo con el cristianismo, ¿sí?, a través de Constantino, ¿sí?, a través de César, ¿sí?, se mezcló toda esa mentira diabólica, esa doctrina falsa con la verdad de la palabra, con la sana doctrina. Y ahí es donde se empezó a implementar la adoración a los santos, ¿sí?, el poder o total autoridad al Papa, ¿sí?, o el decir que el Papa es infalible, que no se equivoca. Se implementó lo que es el rosario, ¿sí?, lo que es la santificación, ¿sí?, la santificación a los hombres, ¿sí?, por ejemplo, San José fue el primero que se había implementado, ¿no?, que se fue implementando como santo, ¿sí?, se le da lugar o autoridad igual o mayor que el mismo Yahweh, que el mismo Dios. Es una locura impresionante, ¿sí?, estas doctrinas diabólicas que se fueron metiendo, ¿no? El reconocer a María como la madre, ¿sí?, la madre de Dios, o reconocerla con una supremacía, ¿sí? Ahí se fue implementando todo esto, ahí se fue metiendo toda esta cultura de paganismo, de creencias o de costumbres que son de mismo Constantino, ¿sí?, diabólicas, se metió
a esta iglesia, y esta iglesia empezó a contaminar el resto. O sea, como que se ramificó y empezó a afectar a los demás. Se cambió el sábado, el Shabbat, se cambió por el domingo. El domingo es el culto a Invictus, al dios Sol. Eso es lo que hacía Constantino. Constantino rendía culto en el día domingo al dios Invictus, al dios Sol, ¿sí? Que es una representación de Baal, ¿sí? Por eso acá también en la escritura se habla de Baales. Bueno, ahora vamos a seguir, ¿no? Vamos a ir. Pero sabemos que Jezabel tenía adoración entre los ídolos, y todo a lo que seguía Jezabel estaba Baal. Sabemos que hay profetas de Baal también, ¿sí? Profetas que vienen de Satanás, vienen del oscuro, ¿sí? ¿No? Entonces, toda esa cuestión, ¿sí? Que se fue implementando, ¿sí? Esto de imponer el celibato a los sacerdotes, a los curas, ¿sí? Siendo que la escritura claramente en Timoteo dice que el sacerdote debe ser casado, no debe ser, no debe tirarse o volcarse a la bebida, al vino, tiene que ser esposo de una sola mujer. A ver, la palabra es clara cuando dice que el sacerdote tiene que ser casado, tiene que tener una mujer, ¿sí? Porque sabemos lo que significa cuando el hombre no está casado. A ver, fue el mismo Satanás que impuso el celibato para lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica, ¿sí? El hombre, ¿qué pasa cuando no está casado? ¿Qué pasa cuando no está en compañía de su mujer, que es lo que Dios dispuso? Empiezan a surgir atrocidades como violaciones de niños, ¿sí? Pedofilia. Sabemos que esas cosas pasan hasta el día de hoy más que nunca. Los tremendos escándalos que hubo en el Vaticano y en distintas iglesias que son donde hay obviamente hombres solos que no les permiten casarse. Ese es el resultado de lo que Satanás vino a hacer, ¿sí? A poner celibato, que después producía eso. Así que son muchas las cosas que vemos, ¿no? Vemos doctrinas del purgatorio, ¿sí? Cuando el Señor dice claro en su palabra, cuando dice que el hombre está dispuesto a que muera una sola vez y luego el juicio, no dice que muera y que después sale de ahí y se va para otro lugar, hay como unas vacaciones, y bueno, y le charlan un poquito con él y le dice, bueno, pedí perdón y ya está, y nos vamos para el cielo. No, el hombre está dispuesto a que muera una sola vez y luego viene el juicio, ¿sí? Luego se juzga a ese hombre. Entonces ahí viene toda esa cultura, viene y vuelve a entrar Babilonia, vuelve a entrar la cultura babilónica, en la cual ¿sí? El sacerdote, ¿sí? El sacerdote de Babilonia lo que hacía era imponerle a los demás que pagaran una determinada suma de dinero para quitar esa alma del infierno y ponerla en un lugar mejor, que es como los católicos conocen el purgatorio. Y eso eso es simplemente una doctrina inventada para hacer dinero, para generar riqueza, ¿sí? Fue una doctrina satánica que los mismos padres de la iglesia, que eran católicos, estamos hablando de Martín Lutero, ¿sí? entre ellos, ¿no? Juan Calvino también, ¿sí? Los mismos padres de la iglesia dijeron que eso era solamente una doctrina para hacer dinero, ¿sí? Entonces vemos que no hay reconocimiento en absoluto de esas cosas por la misma iglesia católica, ¿sí? Que fue la que, obviamente estamos hablando de los del años 500 aproximadamente, 600 después de Cristo. Obviamente en el 1090, por ejemplo, en el año 1090 se impuso el rosario. El rosario lo que simboliza era cada pelotita del rosario se impuso de esa manera porque los sacerdotes de Baal, ¿sí? Los sacerdotes babilónicos, era la manera que ellos tenían de contar cuántas veces rezaban o rendían culto a su dios Baal, y esa era la manera que ellos tenían. A través de esas pelotitas podían tener un control de cuántas veces lo hacían y cuántas veces debían hacerlo, porque esa era la manera en que ellos se manejaban. Entonces son muchas las cosas que quizás a lo largo de todos estos años no tuvimos el conocimiento, pero el Padre hoy lo revela, ¿sí? Hoy lo revela con estudio de la palabra, ¿sí? Escudriñando las Escrituras, pidiéndole la revelación al Espíritu Santo, podemos entender qué eso significa, ¿sí? Bueno, pues ya estamos más o menos finalizando el mensaje, ¿sí?
Así que bueno, bendiciones a mi tía que está ahí, sí, nos escribe, gracias Señor por tanto amor y amamos con temor tu palabra. Amén, amén, así es, ese temor tenemos que tener, considerando los tiempos que estamos y sabiendo que en cualquier momento suena el shofar, ¿sí? En cualquier momento, como dice la palabra, que lo que estamos viviendo es una leve tribulación momentánea que va a producir un más excelente peso de gloria, dice. ¿Por qué la gloria? ¿Sí? ¿Por qué la leve tribulación momentánea? Por los tiempos que estamos pasando, que se llaman principio de dolores, ¿sí? Tiempos que el Padre dispuso para poder separar a su verdadera iglesia, de la cual solo lo ha seguido por los panes y los peces, ¿sí? Los verdaderos de los falsos está separando el Padre en este tiempo. Y el peso de gloria es la de estar en la presencia de Él, como Pablo decía. Para mí el vivir es Cristo, ¿sí? Porque Él predicaba la palabra, porque Él moría a Él todos los días, Él moría a su carne, y el morir es ganancia porque Él iba a estar en la presencia del Señor, ¿sí? Así que eso es lo más lindo y creo que todos vamos a estar en su presencia, ¿sí? Vivir dificultad, vivir tiempos que vamos a tener tribulación, pero no se va a comparar eso con la gloria que vamos a vivir cuando estemos en la presencia del Padre, ¿sí? Dice, bueno, entonces acá lo que está diciendo entonces el Señor es agarrarse fuerte de la corona, retener la corona, ¿sí? Dice, agárrense fuerte de lo que tienen hasta ahora, dice, o lo que tienen ahora, hasta que yo venga, dice el Señor, a buscar a su pueblo, ¿sí? Arrebatamiento, hasta que Él venga a tomarnos. Tenemos que cuidar esa corona, tenemos que cuidar la palabra, seguir temerosos, como decía mi tía, seguir temerosos, ¿sí? Como dice Liliana Coser, vamos a leer el nombre porque por ahí no todos saben, ¿no? Como dice Liliana Coser, de tener temor de su palabra, ¿sí? Retener esa palabra, ¿sí? Retener y seguir confiando, seguir creyendo, seguir en la verdad, no dejarnos engañar por Satanás ni por Jezabel, que venga a meternos un cuento, ¿sí? Como hoy enseña toda esa doctrina babilónica, de Tiatira viene todo eso, ¿no? De pacta tu dinero con Dios, ¿sí? Haz promesas, pactos, no hace falta que ores, ¿sí? No tienes que pedir perdón, solamente pacta tu dinero y viene la abundancia, viene la riqueza, eso es lo que enseña Satanás, eso es lo que enseña la iglesia, la prosperidad, ¿sí? A no tener temor a nada del Señor, simplemente pactar dinero y todo se arregla con el dinero, ¿sí? Eso es lo que enseña la iglesia apóstata, la iglesia que se queda, esa iglesia es lo que enseña, ¿no? Dice, aquel que prevalezca y haga mis obras hasta que la meta esté cumplida, le daré autoridad sobre naciones. Ahí está hablando del milenio. El Señor está hablando de los 1000 años de reinado de Yeshua, de Cristo Jesús, en los cuales nosotros vamos a estar junto con Él y vamos a recibir autoridad para reinar sobre las naciones. Nosotros vamos a tener, el Señor nos va a dar eso, de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho, vamos a recibir esa corona, ¿sí? Los galardones van a ser diferentes para todos vamos a tener una premiación diferente de parte del Rey de Reyes, el Señor de Señores, de Yeshua HaMashiach, de acuerdo a lo que hicimos, ¿sí? Algunos van a recibir naciones, algunos van a recibir, supongo yo que, bueno, así lo describe la palabra, ¿sí? No es que yo quizás lo estoy viendo de la manera que puedo expresarlo, obviamente cuando esté en presencia del Señor sabré, pero tengamos en cuenta que Pedro, libro de Pedro, ¿sí? El apóstol Pedro nos dice claramente que la tierra está guardada para el fuego, ¿sí? Dice que la tierra va a estar guardada para el fuego, para ser quemada. O sea, ese es el castigo, el juicio. Hace referencia a lo que significa Apocalipsis, a los 6 sellos, las 6 trompetas, las 6 copas de la ira. Pero luego de eso va a venir 1000 años en que vamos a estar reinando con Cristo. 1000 años en los cuales Satanás va a estar cautivo, va a estar echado al abismo, ¿sí? Y son 1000 años porque nuestro cuerpo va a ser transformado. Vamos a tener un cuerpo inmortal, como el del Señor, como el de Yeshua. Entonces no va a haber enfermedad, no va a haber dolor, no va a haber trabajo, se va a recuperar lo que el Señor, lo que el Padre, lo que Yahweh quiso hacer en un principio con Adán y Eva, ¿sí? A causa del pecado eso se echó a perder, pero con Cristo Jesús se va a recuperar eso, ¿sí? Ese es el fin. Y los que han sido arrebatados, los que han realmente seguido la verdad de su palabra, van a ser los que van a reinar nuevamente. Porque imagínense que si el Señor tiene que arrebatar un pueblo, imagínense el juicio que va a venir. Si el Señor no arrebata a ese pueblo, no queda nadie en el mundo. Porque Mateo 24 dice eso, que si esos días no se acortaran, porque los días están siendo más cortos ahora, ¿sí? Los días pasan volando.
¿sí? Cuando nos queremos acordar, hoy es sábado y hacemos así y estamos en miércoles otra vez y otra vez cerramos los ojos y lo abrimos y estamos en domingo otra vez. No es que te parece que los días pasan rápidos. Están pasando rápido porque los días se han acortado, ya no son como antes. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra se cumple con lo que dice. Si esos días no fuesen acortados, nadie sobreviviría. Pero por causa de los escogidos, esos días serán acortados. ¿Para qué? Para que se cumpla el tiempo, sea el arrebatamiento de la iglesia, comience el tiempo de juicio, ¿sí? Comienza el tiempo de juicio. Y esos que fueron arrebatados, esos que fueron salvados de la gran tribulación de los 7 años, que representa la última semana de Daniel, la semana número 70 de la profecía de Daniel, ¿sí? Esos que fueron salvados, luego vengan, ¿sí? Se va a manifestar, dice la palabra bien claro, que el Señor va a vencer al anticristo con el espíritu, con el resplandor de su venida, con el espíritu de su boca, así con el resplandor de su venida va a vencer a Satanás, dice. ¿Y qué va a pasar? Nosotros vamos, como dije anteriormente, vamos a venir junto con él y ya nos quedamos acá, ¿sí? Porque literalmente no va a quedar nadie. Los que queden, los pocos que queden, van a ser juzgados, van a ser echados delante del trono blanco y van a ser juzgados según sus obras, porque obviamente si se quedaron es porque no aceptaron al Señor, ¿sí? Lo rechazaron, se burlaron, vivieron sus vidas como si fueran pequeños dioses, ¿sí? Entonces van a rendir cuentas delante del Señor, ¿sí? El Señor sabe todo, no lo van a poder engañar, van a tratar de convencerlo, van a decir, Señor, pero mirá que yo no escuché nada de vos, ¿sí? Van a decir, Señor, pero mirá que yo no sabía, nadie me dijo nada, va a querer justificarse de esa persona delante del trono blanco. Y el Padre mismo le va a mostrar una pantalla, va a decir, mirá, acá está la pantalla y esto es lo que hiciste vos. Esto fue tal día y esto fue lo que hiciste. Y te muestra el video del Señor, te está mostrando el video, ¿sí? Esto fue lo que hiciste. No va a poder, no hay excusa, no hay misericordia tampoco. El Señor lo va a mostrar, te lo va a mostrar delante de tus ojos y no va a haber excusa. Así que por eso tenemos que retener lo que tenemos ahora. Va a ser difícil, ¿sí? Va a ser difícil, claro que va a ser difícil. Porque vamos a tener pruebas, vamos a tener tentaciones, va a venir gente que se va a burlar, va a venir gente que nos va a querer dañar, nos va a querer pegar, nos va a querer lastimar, porque los tiempos se van a poner violentos, pero nosotros tenemos que seguir confiando, seguir sosteniendo nuestro testimonio, ¿sí? Si nosotros no podemos negarlo al Señor, no podemos negarlo. Si nosotros conocemos y sabemos quién es realmente el Señor, no puede haber temor en nuestro corazón, ¿sí? Dice que el perfecto amor de Yahweh, de Dios, echa fuera todo temor. Eso dice la palabra. Así que, bueno, vamos a seguir para ya ir terminando, porque estamos cerquita de terminar el mensaje. Sí, definitivamente fue el Espíritu Santo que está hablando, como siempre. Yo siempre me ocupo de que sea Él, porque si hablo yo, no puedo decir nada, no me sale nada, ni un versículo, ni nada, no puedo conectar la palabra, porque yo humanamente siempre le hice saber al Señor que yo no puedo, humanamente no puedo, ¿sí? Esto lo hace solo el Espíritu Santo. Bueno, vamos a seguir entonces, vamos a leer ahora los versículos, igual más bien los comentarios, los que están haciendo en el chat, ¿sí? Entonces, dice versículo 27, ¿no? Dice, sobre aquellos que que prevalezcan, que se mantengan firmes y cumplan con lo que el Señor ha dispuesto, o ha establecido, le dará autoridades sobre naciones, como dije en el versículo 26, versículo 27 dice, las regirá con vara de hierro y las desmenuzará en pedazos como alfarería, dice. O sea, con obediencia, con un comportamiento estricto, ¿sí? Así es como vamos a regir las naciones, ¿sí? Yo lo creo eso. Yo no sé cuánto lo creen, pero yo lo creo. Así es como vamos a regir las naciones cuando estemos con el Señor, ¿sí? Dice, así como yo he recibido autoridad de mi Padre, yo también le daré la estrella de la mañana. ¿Sí? La estrella de la mañana, sabemos, ¿sí?, que hace referencia, ¿sí?,
Vamos a poner un poquito, vamos a hacer un poquito de referencia. Ahora vamos a hablar algo bien potente, ¿sí? Que en esta hora. ¿Qué es la estrella de la mañana? Dentro de 2 días, ¿sí? El lunes 21, el próximo lunes, se va a mostrar en el cielo la estrella de Belén, también conocida como la estrella de la mañana, ¿sí? ¿Qué es eso? La estrella de Belén es la conjunción, ¿sí? Se va a mostrar, vamos a poner una imagen, a ver. Vamos a poner una imagen. La conjunción de Júpiter y Saturno. Nosotros estuvimos hablando de eso, ¿sí? Vamos a ver si... Bueno, voy a mostrar una imagen. Voy a poner una imagen rápida. A lo mejor sea sin sonido, pero bueno, la quiero mostrar rápidamente. Bien. A ver si la podemos mostrar. Un segundito porque se tildó la computadora. Ahí va, ahí volvió, respondió rápidamente, bien. Vamos a abrir la imagen mientras esperamos que cargue. Ahí está cargando, perfecto, muy bien. Vamos a mostrar entonces en pantalla eso, ¿sí? Vamos a mostrar eso en la capturadora de pantalla. Ponemos la capturadora. Ahí está. Bien. Un segundito, a ver que está demorando un poco. Ahí está cargando. Ok, bien, bueno, acá vemos las diferentes órbitas, ¿sí? Acá vemos en la línea más grande, ¿sí? La línea de color celeste, verde, ¿sí? Vemos que es la órbita de Urano. Luego sigue la órbita en amarillo, la órbita de Saturno, y en anaranjado, la órbita de Júpiter. Bueno, acá más chiquito se ve Venus, la órbita de Venus, Marte, en celeste se ve la Tierra, ¿sí? En celeste que se ve aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? La estrella de Belén, ¿por qué se va a formar? Porque las dos órbitas, ¿sí? La de Saturno y la de Júpiter, la que está en amarillo y en anaranjado, se van a alinear, se van a poner exactamente en la misma línea, en el mismo punto. Y también a su vez se va a alinear con la Tierra. ¿Para qué? Para que tenga esa visibilidad, si no, no sería visible. Entonces se va a ver, por eso es que se va a formar, por la forma de Saturno y la luminosidad de Júpiter, se va a formar esa estrella de Belén, ¿sí? Entonces eso es lo que hablaba, ¿sí? En cuanto a la estrella de la mañana, en cuanto a lo que menciona la Biblia, ¿sí? Así que es un dato bien interesante y sobre todo es un dato profético, muy profético para entender los tiempos que estamos viviendo. Entonces vamos a terminar con el versículo 29, ¿sí? Sabemos que la estrella de la mañana nos hace referencia, autoridad, nos hace referencia, ¿sí? de lo que significa, ¿no? Lo que el Señor nos quiere decir a nosotros, lo que nosotros significamos para Él, ¿sí? La autoridad que nos va a dar. Entonces, bueno, versículo 29, como para terminar, dice: los que tengan oídos, oigan lo que el Ruach, o sea, el Espíritu, está diciendo a las asambleas mesiánicas, dice. Así que bueno, este es el mensaje de hoy. Aquí terminamos, aquí finalizamos este mensaje. La verdad, tremendo mensaje. Creo que hablamos de todo. Traté de hacerlo lo más rápido posible. Bueno, no de rápido, de querer terminar rápido, sino había tantas cosas para hablar y muchísimas más que quedaron pendientes, que traté de meter toda la información en cuanto a la explicación profética, la explicación en cuanto a la revelación de la palabra, todo lo posible quise hablar, ¿no? Hay mucho para hablar de esto, muchísimo. Pero bueno, si no tendríamos, como digo, tenemos que hacer un mensaje de más de 2 horas posiblemente. Pero bueno, quería agilizarlo de esa manera, ¿sí? Bueno, espero que haya sido de bendición para sus vidas, ¿sí? Agradecemos mucho a todos los que fueron viendo el mensaje, los que se pudieron conectar. Sé que es tarde, ¿sí? Es tarde, bueno, aquí es tarde, en Argentina más tarde todavía, pero bueno, me ha sido realmente un gran gozo de parte del Señor, ¿sí? Me ha sido de mucha alegría ver que se hayan podido conectar, que hayan podido participar, ¿sí? Acá, como decía, como nos escribía, bueno, mi madre, ¿no? Que escribe Gloria al Padre, mi tía nuevamente que escribe poderosa palabra, ¿sí? Señor siempre hablando en nuestras vidas, bendiciones.
Sí, amén. Señor, tus tiempos son perfectos, escribe mi madre, sí, la voluntad del Padre, sí, y bueno, nos escribe bendiciones, mi madre acá finalmente. Así que bueno, le agradecemos mucho lo que se tomaron el tiempo, sí, de escuchar la palabra. Siempre, como digo, el tiempo se lo dedican al Señor, no a mí, porque esto es la palabra de Él, no mía. Sí, acá no emito opinión mía, acá no estamos para decir lo que nos parece, ni para inventar un evangelio, ¿sí? Un falso evangelio, ni un evangelio que se me acaba de ocurrir hace 10 minutos. No, acá estamos para hablar de la Biblia, lo que dice la Escritura, lo que está ahí, ¿sí? Y acá no hay títulos, ¿sí? Acá no estamos, si bien yo me considero un predicador de la palabra, aunque siempre lo digo, mi llamado es pastoral, ¿sí? El Padre así me ha llamado, pero yo simplemente me considero alguien que es atalaya, alguien que da el mensaje, ¿sí? Lo que sea, o como el Padre me vea, yo me voy a enterar cuando esté en presencia de Él, ¿sí? Eso es lo que voy a enterarme, por eso acá dice la palabra, ¿no? Que al que venciere tendrá, ¿sí?, autoridad sobre las naciones, ¿sí? Eso es de acuerdo a lo que recibamos como galardón, ¿sí? Así que eso queda a voluntad y a manos de Yahweh, a manos del Padre, ¿sí? Bendiciones para todos, el Eterno les bendiga, el bendito y santo de Israel, ¿sí? Que tengan una bendecida noche, un bendecido descanso, y Yeshua viene ya, Cristo viene, ¿sí? Sigamos reteniendo la corona, porque el Señor está más cerca que nunca, más cerca como nunca antes lo hubiésemos creído, ¿sí? Y su promesa se va a cumplir, ¿sí? Bendiciones para todos, y le agradecemos mucho por estar ahí, muchísimo le agradecemos por estar ahí, y sigan reteniendo su corona, sigan aferrándose a la verdad de la palabra, a la sana doctrina, ¿sí? Que es lo que Cristo dejó en las Escrituras, ¿sí? No todo, compruébenlo todo, ¿sí? Aprendan a vivir por el Espíritu Santo, ¿sí? Y a comprobar todo, ¿sí? Según la Escritura, todo lo que escuchamos, ¿sí? Bendiciones. El Señor viene pronto. Bendiciones.